¿Qué puntero láser? ¿Puedo empezarlo con esto? Con la flecha. Bueno, pues muy buenos días a todos y sobre todo gracias por hacer posible que podamos contaros lo que es nuestra palabra, ¿no? O lo que es nuestra misión, ¿no? Intentar explicar de qué forma podemos ayudaros a llevar a cabo vuestra labor, ¿no? Lo primero que hay que hacer, y además cuando se está a gusto de verdad, pues hay que decirlo de una manera más clara, es dar las gracias a la organización, ¿no? Sobre todo a Ramón por no solo traernos aquí, sino por concitar pues un auditorio y sobre todo un interés que no siempre es fácil, ¿no? Encontrar, porque siempre estamos hablando, ¿no? Del paradigma de un poco la agregación de capacidades, que es una de las cosas que también os contaré luego. Y no es tan fácil, ¿no? Encontrar pues interés de personas y profesionales que están en ámbitos que, como ha dicho muy bien el consejero, pues es fundamental que se pongan en contacto, ¿no? Llevamos muchísimos años, por no decir décadas, con esto de acercamiento, ¿no? Entre el famoso triángulo del conocimiento y más en un ámbito como el de salud. Y bueno, y el ver que hay gente y sobre todo talento, ¿no? En esta sala y en esta comunidad, ¿no? Como para ser capaces de poner en común pues las capacidades de cada uno, ¿no? Tanto en el mundo, digamos, de la salud en sí mismo, con lo que es la vertiente más de la investigación o la vertiente más dedicada al emprendimiento o incluso al sector no industrial, pues creo que no, que este tipo de plataformas en las que se puede interactuar, pues no es más que el principio de lo que al final tiene que ser la película, ¿no? Y la película al final pues no puede ser de otra manera que todos, ¿no? Trabajemos sincronizadamente. Y este es un poco el mensaje que también nos vamos a traer aquí hoy, y una prueba de ello es que, bueno, que estamos tanto una institución como el CEDETI como otra, como el Instituto de Salud Carlos III, pues intentando engranar, ¿no? Lo que pueden ser las oportunidades que os podemos llegar a brindar, ¿no? Para que, como decía antes, pues para que vuestro trabajo y de dónde queréis ir pues sea más sencillo, o por lo menos no tan complicado. Entonces, por mi parte, que sí que voy a intentar ser breve y dar un poco las pinceladas de lo que es la misión del Carlos III, ¿no? en esta película, ¿no? De intentar fomentar lo que es la investigación, el desarrollo y la innovación también en el ámbito de la salud, pues quería solo recordar, porque no siempre es... a ver si no siempre es conocido un poco las funciones que tiene el Instituto de Salud Carlos III. Quería recordar un poco a qué nos dedicamos y sobre todo a qué nos gustaría por lo que se nos conociera, ¿no? Y nosotros, que tenemos, como yo suelo decir, padre y madre desde el punto de vista institucional, porque dependemos de una manera orgánica y funcional del Ministerio de Economía y Competitividad, pero también, ¿no? Tenemos una dependencia del Ministerio de Sanidad y unas funciones muy claras en función, ¿no? De estas dos digamos, paternidades. Realmente nosotros tenemos, o yo considero que tenemos como tres gorros, ¿no? Por una parte somos una agencia de financiación, que es un poco lo que vengo a contaros hoy. Muchos de vosotros la conocéis, ¿no? La podemos llamar de muchas maneras, el FIS o como queréis llamarla, pero es una agencia fundamentalmente de financiación con los instrumentos propios de una agencia, ¿no? y de un órgano que pretende organizar o de alguna manera pues, generar unas ciertas políticas, unas ciertas líneas, ¿no? en este ámbito. Ese es el gorro que nos toca más, pero luego tampoco quiero dejar de mencionar pues, otros dos gorros, ¿no? que tenemos. Uno segundo, por supuesto, sería la propia ejecución de investigación, ¿no? En el ámbito biosanitario de nuestros centros de referencia. Pero luego tenemos también una tercera misión más ligada, como os decía, a nuestra madre, en este caso al Ministerio de Sanidad, que son pues todos los centros de referencia que están relacionados con las alertas sanitarias o con otras cuestiones que como bien conocéis, pues han estado muy en la actualidad, ¿no? en los últimos tiempos. Con lo cual, pues nos gusta también no dejar también de trabajar algunos aspectos relacionados con la formación, que nos parece también fundamental, como decía antes, pues para acabar de cerrar, ¿no? este triángulo, ¿no? del conocimiento entre lo que es la investigación, la innovación y también la formación. Y no en balde, pues este año creo que cumplimos, la Escuela Nacional de Sanidad pues cumple ya 75 años, o sea que es una labor, digamos, ya de bastante pedigrí. Bueno, aquí lo que os quería también un poco recalcar es estas tres funciones que tiene el Instituto. Y no quería dejar de señalar cosas, sobre todo que no siempre se conocen, incluso los que conocéis bien al Instituto de Salud Carlos III y al FIS, pues no siempre
lo tenemos todos claro. Y es la labor que tenemos de investigación con respecto a nuestra actividad intramural, o sea, con todos los centros nacionales, ¿no? Como decía antes de referencia, el de Micro, el de EPI, todos los centros que tenemos, y digamos, la investigación o el fomento, ¿no? de I+D a nivel extramural. O sea, nosotros no queremos ser juez y parte, y este año, bueno, y el año pasado, pues pusimos en marcha también un programa intramural para no mezclar, digamos, lo que es la financiación de nuestros grupos, ¿no? de los grupos de nuestros centros, con la financiación como agencia, ¿no? Como agencia de financiación de la I+D+I encomendada por el Plan Estatal, ¿no? de I+D+I. Y entre otras cosas porque no sería legal, pero sobre todo, y casi más que por una cuestión de legalidad de los artículos o de la ley de subvenciones, por una cuestión sobre todo estratégica, ¿no? de poder separar lo que es la investigación intramural de la extramural. Y en el ámbito extramural, pues también nos centraremos, como no puede ser de otra forma, en la parte competitiva, es decir, en lo que es la AES, o sea, la Acción Estratégica de Salud, que está enclavada dentro del Plan Estatal de I+D+I, ¿no? del Estado. Bueno, como decía antes, como le llamáis muchos, el FIS, pero también hay una cuestión que siempre quiero recordar, y es la parte extramural estructural, ¿no? O sea, la que no es solo competitiva, sino la que tiene que ver con los centros que estamos participando, ¿no? Como puede ser el CENIO o el CENIC, o en temas de neurodegeneración, pues la Fundación 100. Y aquí también voy a parar un segundo para recalcar una de las cosas que he empezado diciendo, pero que no quiero dejar de mencionar a lo largo del tiempo que estoy hablando con vosotros, y es la agregación de capacidades, ¿no? Nosotros, de un tiempo a esta parte, pues tenemos una apuesta muy clara. Siempre hemos pensado que hacer política, y sobre todo política científica, pues tiene que ver mucho con hacer apuestas. Y hacer apuestas tiene que ver poco con el café para todos. Y estas dos cosas pues tienen que ver mucho con la priorización y con apuntar sobre elementos en los que hay que pivotar el conjunto, o si no es el conjunto, la mayor parte de los instrumentos y de los fondos. Y en ese sentido, pues como conocéis, hace ya algún tiempo que hemos apostado por estructuras. Como decía antes, toda política científica y tecnología pues tiene tres ejes fundamentalmente, ¿no? El de proyectos, el de recursos humanos y el de infraestructuras. Y las infraestructuras siempre nos ha parecido que es la manera de vertebrar un poco y de dar cohesión o sentido a los sistemas, ¿no? Y no tenemos que olvidarnos que cuando hablamos de cuestiones complejas como es la I+D+I, pues todo tiene que ver con un sistema, y los sistemas, pues si no están bien engarzados, pues difícil, ¿no? El resultado nunca suele ser el apetecido, sobre todo en el tiempo, ¿no? Y aquí, en la política, digamos, de estructurar un poco nuestro sistema, pues como decía, las apuestas claras del Instituto pues son, por una parte, el concepto de institutos de investigación sanitaria, que conocéis, que es lo que decíamos antes, una agregación tanto del conocimiento, ¿no? que se genera en el laboratorio más básico, con la investigación más clínica, y, como no, con el ámbito sanitario y del entorno, es decir, lo que no conocemos y conocéis bien como investigación translacional. Y esta es una apuesta que lógicamente está articulada a través de lo que son las acreditaciones, ¿no? de institutos de investigación sanitaria que consideramos que cumplen los criterios suficientes como para competir y para tener una de nuestras atenciones más claras, ¿no? Y nuestra acción estratégica o nuestro FIS pues cada vez está más orientado o diseñado, y sobre todo queremos y esperamos que utilizado por estos elementos, digamos, un poco de agrupación, ¿no? y de capacidades. Este es un elemento, como digo, claro en nuestra política, y cada vez más, lo que no significa que no, como veréis luego y como ya conocéis, sigamos cebando la bomba en otros ámbitos que no sean los institutos de investigación sanitaria específicamente acreditados. Pero, como os digo, pues es un elemento tractor para nosotros y estratégico. Esto no significa que sea un club de pocos institutos o muy localizado en determinadas partes, ¿no? de la geografía donde existe cierta concentración, ¿no? de actividad, sino esto debe ser un club en el que todos, ¿no? Ahora que está muy de moda esta semana el fútbol, pues los ejemplos siempre son muy didácticos, ¿no? El fútbol lo entiende casi todo el mundo, pues lo que queremos es que todo el mundo con que tenga pantalón corto, botas de fútbol, y que sean 11 y se pongan en un campo, pues pueden jugar al fútbol. Otra cosa luego, ¿no? es saber quién juega la Champions, quién no la juega, pero al fútbol deben de jugar todos los que conforman
un equipo, ¿no? Como tal, con 11 jugadores. Y lo que es importante es que los 11 jugadores y sobre todo el entrenador sea capaz, ¿no? de liderar pues esto que hablábamos antes, ¿no? de la suma, ¿no? de talentos y de capacidades de diferentes sitios o diferentes disciplinas o diferentes orígenes y ponerlos a trabajar en conjunto, ¿no? Un poquito lo que Ramón pretende hacer, y por lo menos con la jornada de hoy y con la actividad de muchos de los que trabajáis en esta comunidad, ¿no? en este acercamiento, ¿no? en este aprovechamiento de diferentes ámbitos. Y esto es lo que desde el Instituto, pues, con nuestra humilde aportación al sistema, pues queremos un poco resaltar, ¿no? Y también lo queremos hacer a nivel temático con lo que son los ciber, ¿no? Ya sabéis que los ciber también, estos consorcios virtuales, por decirlo de alguna forma, pues también tematizados, pues es otra de las apuestas en las que queremos cruzar, ¿no? Tanto lo que es la capacidad de los institutos con la de los ciber y de alguna forma, como digo, estructurar, ¿no? Estructurar el sistema. Bueno, para ir un poquito rápido, bueno, aquí os había puesto algunos para entender esta misión, ¿no? referente del Ministerio de Sanidad en cuanto a qué tipo de cuestiones hacemos, ¿no? Yo creo que, ¿no? como decía antes, cuestiones como el ébola, que nos han ayudado también no solo a, bueno, los problemas o las crisis siempre tienen sus ventajas. Luego hablaremos de las ventajas de tener menos dinero que antes, a ver si se me ocurre alguna. Pero en esto del ébola, por ejemplo, también nos hemos dado cuenta realmente del talento o el lugar que ocupamos en el concierto mundial, ¿no? Porque muchas veces, y lo comentábamos antes con algunos colegas vuestros, pues este complejo o este prejuicio, esta idea preestablecida de que nosotros pues somos peores que otros, pues no es tanto, ¿no? Los españoles me refiero. Nos hemos dado cuenta, ya sabíamos, porque los rankings están para eso, para darse cuenta de las cosas, y sabíamos que seguimos compitiendo muy bien. Sabemos que a pesar de la disminución de fondos en I+D+I en conjunto del Estado español, pues España sigue manteniendo unas posiciones de ranking en producción científica por lo menos muy altas. No nos hemos bajado de estar en el top 100, en el top 10 del mundo, ¿no? Como sabéis, en impacto, y eso pues tiene que ver bastante con la capacidad que tenemos de competir. Os había traído, no sé si nos dará tiempo, pero también algunos datos de las primeras convocatorias del Horizonte 2020, en la que se supone que también está todo el mundo muy ávido, ¿no? de conseguir resultados y donde hay una competición muy cerrada, y estamos compitiendo no solo bien, sino muy bien. Y eso no habla más que, bueno, pues de la capacidad que tienen, ¿no? los grupos y la gente que trabajáis en nuestro ámbito por el lugar que ocupamos en el mundo, ¿no? O sea que os decía lo del ébola porque ha sido una sorpresa cuando hemos tenido que reaccionar ante este tipo de cosas y hemos visto cuál era nuestra posición realmente, ¿no? en este problema y sobre todo en la búsqueda de soluciones. Con lo cual, pues bueno, es uno de los acicates, ¿no? que seguimos teniendo para intentar seguir girando, ¿no? en este asunto. Bueno, aquí os había puesto las fortalezas. Os acabo de decir, ¿no? Seguimos teniendo y tenemos, a pesar de las circunstancias, pues un sistema que ha aprendido, un conjunto de profesionales en este ámbito y en otros, ¿no? que ha aprendido no solo, y en el ámbito médico es especialmente paradigmático, ¿no? Porque pues eso, hace no muchos años los que estábamos en el... Hombre, viene el consejero, eso es muy buena señal. No es sencillo, ¿no? Ver a un consejero, no es sencillo verle en la inauguración, pero todavía es más difícil verle en lo que es la explicación de las cosas, y eso da una señal muy clara de las prioridades en política en este ámbito. No, decía que la cuestión, ¿no? de lo fuertes que somos o el papel que tenemos que jugar, pues nos pone en el mundo y cuando os enseña los resultados del Horizonte 20, pues veréis, ¿no? que es una realidad, ¿no? y que estamos sabiendo competir. Pero lo que también es cierto que en el ámbito médico, como os decía, que es un paradigma muy claro de cómo se han ido acelerando las cosas en cuanto a lo que es esta manera de trabajar, no solo desde un punto de vista asistencial, sino, ¿no? en decíamos antes ranking de publicaciones y los investigadores que trabajan en los hospitales en pocos años están en unos niveles en los que antes solamente estábamos la gente del CSIC o algunas universidades, y han aprendido también muy rápidamente las ventajas del oficio de investigar, ¿no? Ahora nos toca, que es la siguiente revolución, si es en la que estamos y las que estáis muchos, el oficio también de innovar, ¿no? Que es el siguiente paso, ya el hombre orquesta total, ya no solamente con su labor asistencial, no solamente investigando, no solamente con la labor de docencia, sino también ahora intentando crear riqueza y
y trasladando, ¿no?, sus invenciones al mundo más real o más del mercado. Pero bueno, también tenemos debilidades, y es un poco lo que se había puesto aquí, y seguimos teniendo, y prueba de que tenemos que seguir trabajando en esto es lo que decíamos antes, ¿no? Pues que hoy estemos aquí el CET y estemos el Instituto Eduardo III intentando ver qué soluciones tenemos para que esto deje de ser un problema estructural de España y de Europa, pero ya sabéis lo de la paradoja europea, pero es así, ¿no? O sea, seguimos teniendo una baja inversión y ejecución privada en I+D, o sea, el INE en esto no nos puede mentir, y seguimos teniendo este déficit, y desgraciadamente la estadística pues va bajando. O sea, la tarta de la ejecución pública pues sigue siendo, y no conseguimos llegar a los famosos niveles, ¿no?, que se pusieron en Lisboa, en la cumbre de Lisboa del año 2000, ¿no? Cada vez nos alejamos más, ¿no?, de ese 2/3 de ejecución e inversión privada. Luego es otra de las cosas que tenemos que seguir ahondando, y ahora os diré también cómo nosotros desde el Instituto pues intentamos también participar o ayudar a que esta brecha no sea así. Y otra cuestión que también conocéis todos y que seguimos década tras década hablando, pues es verdad, ¿no? Y es la poca colaboración público-privada, que aunque aquí hay buenas excepciones, pero que sigue siendo, ¿no?, un factor limitante de nuestro sistema. Y luego pues hay otra cosa que también conocéis, y en los hospitales también me consta que habéis aprendido también este oficio, y es todos los aspectos de medición ex post, ¿no?, de las acciones. Nos hemos también dotado de un buen servicio y un buen sistema de evaluación más bien la evaluación previa, de evaluación de las cosas, de los proyectos, de las actuaciones, de los servicios, pero la evaluación ex post y la evaluación, digamos, de los impactos, más si son socioeconómicos, es otra de nuestras asignaturas pendientes, y sobre todo conviene saber cómo están las cosas para reorientar el tiro, ¿no? Y ahí pues también tenemos bastantes cosas que adelantar. Y luego, como decía también antes, el tema de aprender de los problemas y de cómo las crisis también nos ayudan por lo menos a optimizar, ¿no?, cuando hay recursos más escasos. Pues los temas coyunturales, pues esto es evidente, ¿no? Ya os decía que el descenso de la inversión pública y privada en estos años, desde el 2009, pues es una evidencia, y aún así, lo repito otra vez porque me parece importante, aún así mantenemos nuestro nivel, ¿no?, por lo menos en cuestiones científicas, lo cual, una vez más digo, dice mucho, ¿no?, de los que estáis a este lado. Y luego, pues esto acarrea pues una cuestión que a todos, no solo a los consejeros, sino a los políticos, sino a todos nos preocupa bastante, sobre todo cuando empezamos por nosotros mismos, que es el empleo. Y esto, obviamente, en I+D, en el ámbito hospitalario y en otros, pues ha tenido su impacto también, ¿no? O sea, que son cuestiones en las que nuestra actividad o el fomento de la investigación y desarrollo, pues aunque en una primera derivada no parece que tiene mucho que ver, pues como bien sabéis, está bastante, ¿no?, en el núcleo y en la génesis de todo esto. Bueno, voy a ir rápido porque he prometido a Ramón que vamos a cortar, y voy a entrar un poco con lo que es el planteamiento más estratégico, lo que os digo, ¿no?, del gorro de agencia de diferenciación del Carlos III, y un poco lo que están, las oportunidades que están abiertas ahora, ¿no?, aquí en lo que son las convocatorias de este año. Nosotros, os decía esto de que nos creemos, o nos hemos empezado a creer, ya sabéis, los que conocéis al CIS o al Carlos III hace tiempo, que también hemos aprendido el oficio de ayudar a investigar en este ámbito con nuestros tradicionales programas y demás. Pero ahora, como os decía también antes, pues hemos querido dar un paso adelante, ¿no? Pensábamos que nos tocaba también creernos de verdad esto de la investigación transnacional, y creernos de verdad esto de no solo mejorar la calidad de los ciudadanos, no solo mejorar también la situación, ¿no?, de la investigación en nuestro país en este ámbito, sino también esto de la creación y generación de riqueza, y esto de poner instrumentos o herramientas para ayudar a este difícil tránsito, ¿no?, entre lo que es lo del famoso bench, ¿no?, to bed. Y ahí es donde tenemos algunas novedades que también os quería contar hoy. Bueno, voy aquí, por ejemplo, ¿no? Todos conocemos, ¿no?, la teoría, ¿no?, sobre estos valles de la muerte y demás, y sobre todo muchos de vosotros conocéis no solo la teoría, sino lo duro y sobre todo las consecuencias que tiene el transitar por todo lo que se llama el valle de la muerte, ¿no?, y todo lo que se llama transitar por los lugares donde las ayudas o los dineros pues no llegan o ni siquiera sabemos cómo acceder a ellos, ¿no? Y aquí, en estos lugares donde después, mal que bien,
después de haber trabajado y haber conseguido fondos competitivos o no competitivos en todo lo que es una investigación más básica o más clínica o más cercana, digamos, a la aplicabilidad, pues nos encontramos muchas veces en este ámbito y en todos, pues con una falta, ¿no?, de instrumentos antes de llegar o antes de poder acceder a otros instrumentos que también existen y que, gracias a Dios, el CDT desde el año 78 es cuando se creó. Bueno, he fallado por un año, 77. Bueno, pues otros instrumentos que sí existen, ¿no?, a nivel empresarial, ¿no?, para ayudar a este tipo de cosas, pero que antes, muchas veces, de que se construye una empresa y después de que se haya generado pues un proyecto de I+D prometedor, pues nos faltan, ¿no?, algún instrumento como para poder enganchar una cosa con la otra y dar ese pequeño empujón, o no tan pequeño, para poder colocar la cuestión más en un ámbito, bueno, más empresarial, o más donde haya más instrumentos o más financiación para estas cuestiones, ¿no? Pues aquí también, como os contaré luego, es otro de los focos en los que estamos trabajando para dotarnos o para ayudaros a que este primer Valle de la Muerte pues no sea el último Valle de la Muerte. Pues lo bueno de los Valles de la Muerte es que si a medida que vas pasando unos y otros, pues significa que estás vivo, ¿no? Entonces, bueno, la idea es... También es bueno, efectivamente, que haya un primer Valle de la Muerte para que se queden los que no merezcan la pena, ¿no? Porque no todos tenemos que llegar a ser un spin-off, o no todos tenemos que llegar a ser un proyecto de éxito, pero cuanto antes matemos quizás estos proyectos, mejor, ¿no? Porque muchas veces esto de seguir arrastrando miseria pues no es muy eficiente ni es una buena práctica, ¿no? Bueno, pues esto es una cosa que nos creemos y es una cosa en la que también el Instituto está trabajando y en la que os queremos ayudar, ¿no?, a todos los que conocéis estas dificultades. Y en este entorno en el que nos movemos, que obviamente no es ni sencillo, como decíamos antes, como sistema, ni tampoco fácil, ¿no?, de encardinar, pues tenemos que ser cuidadosos también en lo que en Bruselas llaman esto del principio de subsidiariedad, ¿no?, de intentar que lo que se pueda hacer de una forma más o menos lógica a nivel comunitario, a nivel europeo, no lo hagamos a nivel nacional, y lo mismo en España, no lo hagamos a nivel regional. Lo que tengamos, si realmente y desgraciadamente los fondos no son demasiado nunca suficientes, pues bueno, que sepamos no ser sinérgicos en todos estos asuntos. Lo mismo que pasa con los fondos estructurales, ¿no? Y vosotros aquí en esta comunidad lo sabéis bien. Y también me alegro mucho que haya comentado el consejero, ¿no?, el tema de la estrategia de especialización inteligente, en el que hay cuestiones, ¿no?, como la cronicidad y este cambio de paradigma que para todos va a suponer este nuevo entorno, en el que nosotros también sacamos pecho, ¿no? Y de hecho España, y en esto Asturias también es una comunidad muy activa, pues somos los que lideramos en Europa pues la estrategia, ¿no?, de cronicidad, ¿no?, un programa que se llama CRODIS, que lo pilotamos desde el instituto, y en el que también obviamente tenemos muy claro que no hay otra, ¿no?, que pivotar alrededor de este gran paradigma pues todas las tecnologías que también ha adelantado el consejero. O sea que todo esta cuestión, ¿no?, de intentar ensamblar las diferentes posibilidades que hay en el ámbito en el que nos vivimos, ¿no?, tanto el regional como el nacional como el europeo, pues en esta sopa de letras es en las que nosotros os esperamos ayudar, ¿no?, que no siempre es fácil para los que no sois especialistas o no sois consultores de la I+D, pues cuál es, ¿no?, la mejor de las herramientas o el mejor de los instrumentos para lo que necesitáis. No, bueno, aquí esto ya he hecho bastante autobombo de lo bien que nos va en el Horizonte 2020, pero es verdad, en salud hemos conseguido estar a un nivel muy, muy importante, y en el conjunto de las disciplinas también, ¿no?, esta primera convocatoria, vamos a ver qué tal se nos da en el conjunto del Horizonte 2020, pero bueno, esto es un fenómeno que hay que también poner en valor, ¿no? Hemos sido capaces de competir, estamos siendo capaces de competir, y en el conjunto de las convocatorias estamos, ¿no?, como tercer país. Herminio, si tú te acuerdas de esto, ¿no?, en la época de hace poco, no podíamos decir lo mismo, ¿no? O sea, que algo se está cambiando en España, y esperamos, lo comentamos también ayer, no solamente sea el efecto Thatcher, ¿no?, de que haya pocos fondos a nivel nacional como para que tengamos que ir todos a Europa, pero que es una buena noticia, ¿no?, que estemos compitiendo bien es una buena noticia. Bueno, yo pasar muy por encima, a ver qué hora es. Yo voy a ir acabando para que tengamos otros tiempos, y sobre todo para que la jornada, que quiere ser práctica, pues lo sea. Yo deciros que, como ya lo sabéis, o todos los que os dedicáis a esto, que el FIS, o la Acción Estratégica de Salud de 2015, pues está abierta desde el 3 de marzo. Abierta, se abrió, y estamos ya en la fase, ¿no?,
de estudio de las diferentes propuestas que nos han llegado. Aquí seguimos con la línea que os he dicho al principio, o sea, seguimos apostando por intentar tener instrumentos potentes para las estructuras que nosotros hemos apostado, para los institutos, pero como digo, no solo. Y aquí también os quería contar una cosa que no siempre es bien conocida, y es el por qué, si bien todos los fondos, y yo no seré el que no me queje, aquí nos tenemos que quejar todos, los fondos de I+D+I pues han ido bajando en los últimos años, por cuestiones que conocéis, pero nosotros hemos podido mantener una cierta línea base, porque tenemos una cosa buena, ¿no?, en el instituto, mientras la ley sea como siga siendo la ley que tenemos, y es que los fondos que dedicamos para la acción estratégica, o sea, para el FIS, no son los fondos que vengan vía madre Ministerio de Sanidad o padre Ministerio de Economía y Competitividad, sino que son fondos, es decir, no son de los PGE, de los presupuestos generales del Estado, sino que son fondos que provienen de la industria realmente, ¿no? Vienen de farmaindustria los fondos que nosotros podemos en juego en la acción estratégica, como consecuencias, como sabéis, de lo que es el gasto, ¿no?, de farmacéuticos. Es decir, que nosotros, obviamente depende ¿no?, de lo que se pueda, las farmacias puedan facturar, y las cuestiones como los genéricos o demás pues han tenido su impacto, pero quiero decir que no solamente que podemos hacer política no solo con los presupuestos generales del Estado, sino también con este otro instrumento, y eso pues nos ayuda de cierta forma a tener cierta salvaguarda, ¿no? Pero seguimos apostando por lo que os decía, por los elementos relacionados con recursos humanos, que os voy a contar, ¿no?, de la importancia, ¿no?, de apoyar una política de recursos humanos. Creo que todos los que ya llevamos varios años en este mundo o hemos sido beneficiarios de becas y que al final hemos conseguido una plaza, en mi caso en el CSIC, pero donde sea, gracias a la política de los últimos muchos años, ¿no?, en España en formación, pues sabemos la importancia, ¿no?, que es el talento, y la atracción de talento tiene que ver mucho con la empleabilidad, y en eso es en lo que por lo menos nosotros seguimos teniendo líneas claras, ¿no?, de actuación. Las conocéis, incluso muy atomizadas, con la especificidad que este ámbito requiere. Sabéis también que para nosotros los temas de intensificación o los programas como el Juan Rodés, que son programas que pretendemos que la labor asistencial pueda ser de una forma apoyada mediante estos instrumentos para que ese profesional pueda dedicar más tiempo a la investigación. Así que seguimos apostando en esto. Hay pocas novedades, o seguimos apostando, solo quizás hay alguna novedad relacionada también con lo que os contaba antes de este interés nuestro de intentar acercar realmente lo que es el mundo más académico o más, digamos, de la investigación con lo que es el mundo más empresarial, digamos, o más del tejido productivo, que son los contratos estos, que tienen que ver con eso, ¿no? Siempre hemos pensado que la mejor transferencia tecnológica es la que hacen las propias personas, no solo los instrumentos. Y si alguien empieza a entender las claves de lo que es hacer una tesis doctoral en un ámbito académico o en un ámbito hospitalario, pero a su vez también su formación está completada, como es aquí, en los 4 años de contrato, pues también con una estancia en una empresa, pues probablemente desde el principio pues su orientación, como muchos sabéis, pues será más, tendrá un espectro más amplio, ¿no?, y conocerá mejor los problemas de un sitio y de otro. Y esta es una de los pilotos que sacamos el año pasado, y que este año, después de los resultados, después de una evaluación ex post, que como digo es importante y no siempre hacemos, pues nos ha dado la pista para que este año pongamos más dinero y este programa sea un programa mejor dotado, ¿no? Con lo cual, pero por lo demás seguimos teniendo los famosos Río Ortegas, los temas de... Otra cuestión también que nos preocupaba y que estamos trabajando es el tema de los contratos de gestión, ¿no? No solamente es importante quién hace la investigación, sino también quién ayuda a hacer la investigación, y aquí pues también tenemos una herramienta. Bueno, no os voy a pasarlo esto rápidamente. Os hablaba antes de los rodés. Bueno, realmente acabando con los recursos humanos y yendo muy rápidamente por la segunda o el segundo eje, ¿no?, lo que son los proyectos, ¿no?, lo que es pues aquí también seguimos intentando ampliar lo que son los clubs, estos que os decía, los ciber por un lado y los institutos de investigación sanitaria por otra. Luego tenemos instrumentos para la nueva incorporación de grupos. Este es un poco nuestra estrella, y es lo que os decía del Café para Todos, un poco focalizar en los proyectos integrados de excelencia. Y cuando hablamos de integrados, es un título que nos importa mucho, porque lo que tenemos que saber hacer, y lo conocéis también vosotros, es el asunto de la masa crítica y el asunto del tamaño, y el asunto de que nos pongamos incluso
hasta casi de acuerdo los de Gijón y los de Oviedo. Por poner un ejemplo, digamos, quizás muy posible, ¿no? Bueno, quizás sea posible. Bueno, pero ¿qué es eso? ¿No? Es intentar agregar proyectos y de alguna forma, no solo entre los grupos de un propio instituto de investigación sanitaria, que ya sabéis que asimismo está conformado por el CSIC, pero también con otros. Bueno, pues esta es otra prioridad y sobre todo también queremos orientar el tiro en una cuestión que si antes hemos hablado de cronicidad, pues ahora tenemos que hablar de medicina personalizada, ¿no? Sabemos, y no solo porque nos lo diga Obama, sabemos dónde está el foco y en este ámbito pues queremos que los proyectos estén girando en torno a la medicina predictiva y personalizada, que también muchas veces es como casi decir todo, ¿no? Pero bueno, con esto del foco también parece que es importante. Bueno, os decía que el hecho de que el café no sea para todos no significa que no sigamos teniendo proyectos al uso, proyectos más tradicionales de investigación en salud, los FIS tradicionales, para todos aquellos que estáis en este ámbito y que no estáis, por lo que sea, integrados o bien en un ciber o un instituto de investigación sanitaria. Y luego, este elemento es otro de las novedades en las que, como os decía antes, pues queremos también jugar esta liga y es siempre en el ámbito público. O sea, nosotros, nuestro genoma y sobre todo nuestra intervención y nuestra orden de bases de la convocatoria, nuestros beneficiarios no son empresas, nuestros beneficiarios siguen siendo lo que siempre han sido. Pero en los proyectos de desarrollo tecnológico, que como os decía antes también es un poco una forma para intentar transitar un poco por este primer valle de la muerte, pues, y que son proyectos como, bueno, lo que os pongo aquí, ¿no? Todo tipo de validaciones, todo tipo de estos pilotos, todo, bueno, lo que ya conocéis, que es, digamos, en la fase 2 que debiéramos tener todos si fuéramos capaces. Pues aquí, pues sí que queremos la participación de empresas, aunque nosotros vía directa no la financiamos, ¿no? Y para eso hay muchos y buenos instrumentos que nos van a contar luego Cecilia y Juan Luis. Pero bueno, sí queremos poner la pelota, siguiendo con el símil futbolístico, la pelota botando para que luego haya solo que empujarla a la red, y este es un poco otro de los instrumentos que tenemos en marcha. Voy a ir acabando. Nosotros en el instituto pues también nos toca esta labor de intentar fomentar el ámbito internacional, no solo entre los centros, digamos, intramurales, sino también, ¿no?, el servicio al conjunto del sistema. Y aquí pues también tenemos, dentro de nuestra acción estratégica, pues tenemos ayudas para poder financiar la participación de los grupos en los consorcios internacionales, digamos, de programación conjunta, ¿no?, en todo lo que son las ERANETs, todo lo que son las JPIs. Y aquí pues hemos apostado por algunas de ellas, no podemos estar en todas las iniciativas que se gestionan, digamos, que se generan. Ya sabéis que Europa es una fábrica de generar iniciativas y hay que también ser selectivos y tomar opciones y prioridades, pero estamos en todas.